Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Verdades Incómodas de hoy, donde tengo el súper placer de tener a una invitada que es abogada penalista, además de criminóloga, asesora de políticas públicas y especialista en el abordaje y la prevención de violencias machistas, quien además acaba de sacar su segundo libro que me estabas contando ahora mismo, que está siendo todo un éxito, ¿no, Carla? Sí, muchísimas gracias, Mireia. La verdad que estoy muy feliz porque ha sido una época productiva, o sea que tenemos dos nuevos libros, uno en relación a decir la verdad, con el mandamiento de no mentirás, y otro que se llama A la hoguera, a la foguera en catalán, que es un estudio de cómo funcionaron los juicios contra las mujeres que fueron acusadas de brujería pues, en la zona catalana, en Andorra, en los Pirineos, y ver un poco cómo ese fervor popular servía para condenarlas, ¿no? Desde la misoginia. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Porque da la sensación que es muy lejos, pero quizás no tanto. Mira, es bastante lejos, o sea, empieza bastante lejos. Digamos que a principios de 1424 se dictaron como las primeras normas civiles que iban destinadas a perseguir a las mujeres, sobre todo, que usaran remedios que atendieran a los partos, que fueran sospechosas de tener algunos saberes, de causar males. Y entonces, pues con estas ordenanzas se empieza a perseguir de forma civil en el norte de Cataluña. Y esto pues se alarga más de 2 siglos y medio, pero como curiosidad, en Inglaterra siguieron vigentes algunas leyes de este tipo hasta el siglo pasado. Por lo tanto, encontré un juicio que data de fecha 1944. ¿En serio? Y por lo tanto, la última mujer condenada por brujería es de hace menos de un siglo. Tuvimos uno de los episodios, Ana tiene un proyecto que se llama Desvelando a la Diosa, en el que nos hablaba un poco de cómo habían surgido estos mitos de la bruja, ¿no? De por qué condenamos a la mujer de esta forma, por qué surgió esta necesidad de apagarla en su poder. Quiero decir, cuando estás contándome esto me viene la película, no sé si la has visto, la serie de Outlander, donde la No, protagonista sé cuál es, sí. es curandera, viaja en el tiempo a través de unas piedras y ella es de 1940 y pocos y viaja 2 siglos atrás, en el 1700. Y la condenan varias veces porque ella conoce una serie de tratamientos a partir de plantas, ¿no? Y ves el contraste de las creencias, pero no sé si era tu intención al escribir este libro, pero cuando te oigo decir esto digo, bueno, hay unas reminiscencias que nos llegan a día de hoy de todo Un poco sí. maltrato a la mujer. Un poco sí, porque digamos que de hecho yo lo que hago es un poco desmitificar esta visión del mundo, porque de hecho todo el mundo usaba estos remedios, casi todo el mundo en los pueblos tenía estos conocimientos. El problema es que cuando lo juntas con la misoginia, entonces tienes un enfoque perfecto para decir que usan los saberes para hacer el mal. Y entonces esto sí que nos lleva a la actualidad, porque es esta idea de si sabes como eres una mujer y eres mala, entonces harás lo que tú puedas para dañar al resto. Por supuesto, no usarás tus saberes para hacer el bien. Entonces, desde esta misoginia tan integrada en la sociedad, que necesitaba también la respuesta social pues, a la hambruna, a las desgracias naturales, a malas épocas en general a nivel económico, era muy fácil encontrar un enemigo interno. Y este enemigo interno pues fueron las mujeres. Como otro dato curioso, en otros lugares de Europa no fue una cacería eminentemente femenina, sino que se mezclaba, o incluso en algunas zonas europeas quizá había más hombres ejecutados, pero en Cataluña en concreto eran prácticamente todas mujeres. Y si había hombres eran juicios grupales donde había muchísimas más mujeres y de forma colateral, pues ellos también eran sentenciados a muerte. Qué interesante. Vamos a buscar tu libro para leerlo. Yo hace unos días también, Carla, que estaba viendo una charla TED que te estaba comentando ahora, maravillosa, que se llama Un agresor no puede ser un buen padre. Tú decías que tú actúas como escudo y como espadachina de mujeres y de niños que han vivido violencias machistas y violencias de género. Y
me pregunto, cuando estaba viendo esto con la pasión y con el amor, con lo que contabas de unas experiencias muy difíciles que me gustaría que ahora nos compartieras, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a este propósito de querer ayudar a estas mujeres, a estos niños, a que la ley pudiera ampararlos de una forma en que quizás ahora se está actualizando más la justicia, pero hace un tiempo no era para nada así? Pues mira, ya que estamos hablando de verdades incómodas, o sea, la verdad puramente es que yo sufrí una agresión cuando empecé derecho y entonces me di cuenta que todo aquello que me habían contado en relación a la violencia en el ámbito más íntimo, digamos, no se parecía en nada a lo que ocurrió. Y entonces me sentí muy desubicada, no entendía nada y necesité un tiempo, pero me dediqué a estudiar qué es lo que pasaba cuando pasaba, ¿no? Estoy hablando de capítulos pues, de violencia psicológica, de algún empujón, ¿no? Que te agarren, ¿no? Que te den tirones, y de capítulos de violencia sexual, ¿no? Y entonces ahí había muchas incógnitas para mí. Yo no podía llegar a entender cómo alguien como yo, que siempre me había considerado una mujer con carácter, ¿no? A pesar de ser muy joven, pues estaba en esa situación. Y además es que en este momento yo pensé, ¿quién me puede ayudar? Y no logré encontrar a nadie. Seguro que había abogadas ya que se dedicaban a esto y lo que sea. ¿A nadie en el sector jurídico? Sí, no encontré ninguna especialista. Y entonces pensé, debo convertirme en esa abogada que no supe encontrar. Y gracias a un psicólogo que hizo una formación en la universidad, que contó pues cómo eran las víctimas, ¿no? Qué es lo que sufrían, cómo percibían las agresiones y tal, una de mis amigas de la universidad se giró y me dijo, ¿esto es lo que te ha pasado a ti? Y entonces dije, sí, es lo que me ha pasado a mí. Y a partir de ahí, pues ese mismo psicólogo le dije, me tienes que curar a nivel premium porque yo quiero ayudar a estas mujeres, ¿no? Y a los niños que se encuentran en estas situaciones. Y entonces, pues desde 2010 que me dedico a estudiar en profundidad pues todo este fenómeno tan complejo y que tiene también un montón de ciencias conexas, ¿no? Psicología, medicina forense, antropología, criminología, pues para entender de verdad qué es lo que pasa cuando pasa. Me encanta esta expresión de cuidarme a nivel premium. Me la quedo para mí también. Y me gusta mucho esto que dices porque yo pienso, ¿no? Tú dices, yo era una mujer fuerte, pero me encontré en esta situación. ¿Qué hizo que de alguna forma tú no pusieras en duda ciertas cosas? O sea, nadie te había hablado de ello. ¿Qué es lo que hace que las mujeres muchas veces nos encontremos ahí envueltas en situaciones que no son justas y en vez de poner la visión de que está pasando algo que no está bien, nos culpamos a nosotras mismas? Absolutamente. Mira, yo creo que pasa lo mismo que en la violencia contra la infancia. Hay un nexo en común que es lo que ocurre en la intimidad no se cuenta, ¿no? Y los trapos sucios se lavan en casa y después que nadie te ha advertido que en la intimidad, que en el espacio más privado de nuestras vidas, alguien te puede dañar, ¿no? Siempre nos han preparado por todas esas violencias que vienen de fuera, la calle, los desconocidos, el hombre del saco, el hombre de la chuches, la droga, la sed del cole, pero ¿quién te dice? Tu abuelo, tu primo, tu padre, ¿no? Tu pareja. Entonces, claro, es un poco difícil que tú te des cuenta de que todo eso que te han narrado que está afuera de repente pase dentro. Te sientes perdida, ¿no? Te sientes desubicada. Esta confusión te lleva a pensar que eres tú que lo está entendiendo mal. Y entonces yo creo que hay un error muy grave en clave de género, ¿no? Y del amor romántico, que es cuando me tratan mal, deposito más amor porque así creo que me van a tratar mejor, ¿no? Y es como, no, cuando nos tratan mal nos tenemos que ir. No hay una forma de negociar esto. ¿Y en qué momento, por ejemplo, vienen mujeres a consultarte y a pedirte ayuda a ti? Porque creo que hay varios pasos en los que hay una escalada de la violencia, pero las mujeres que van a denunciar, por ejemplo, ¿es en el momento en que reciben un maltrato físico o es desde antes? Vienen en estadios muy distintos, ¿no? Desde la violencia psicológica como muy incipiente y que la logran identificar y entonces quieren informarse.
Y en mi consulta pues ha habido, ¿no? En la oficina pues mujeres que tenían todavía las marcas de lesiones, ¿no? De Uf. tentativas de homicidio. O sea que son momentos de cada una, digamos. Yo creo que sí que es muy importante que dentro del ciclo de las violencias, que le llamamos, hay un momento que hay como una explosión de tensión, que es cuando se produce la agresión. Y después hay como una fase de calma hasta la luna de miel, que se llama, ¿no? Que entonces el agresor empieza a decirte, no volverá a ocurrir, me he pasado, perdóname, regalos, vamos a hacer un viaje, nos casamos, lo que sea, ¿no? Y entonces, entre que hay la explosión y que hay esta luna de miel, es como una esfera de oportunidad que tenemos para que la mujer, en este caso, pues se dé cuenta de que eso que ha pasado es irreparable dentro de una relación afectiva y que por lo tanto como mínimo se tiene que separar. Tengo una amiga que hace unos días me contaba de una situación personal que está viviendo, no de maltrato, pero sí de compleja, de malentendido, digamos, entre su expareja y ella, ¿no? Y claro, ya una niña de por medio, ¿no? Entonces yo creo que eso suma todavía un Siempre. punto más de dificultad de decir, ostras, ¿cómo voy a lidiar con esto? Y además seguir cuidando a mi pequeña, a mi pequeño. Y esa decir, ostras, pero lo voy a separar de este progenitor que a la vez tiene el mismo derecho que yo y que lo quiere igual que yo, ¿no? O sea, se mezclan muchísimas cosas. Pero date cuenta que en realidad esta es la perspectiva adulta, ¿no? Porque la perspectiva de la infancia no es esta. Es si hay violencia, por más que duela, ¿no? Por más que sintamos que estamos quitándole al adulto el derecho a tener contacto con la niña, en realidad, desde la perspectiva de la niña, lo que estamos haciendo es preservar su bienestar, ¿no? El interés superior del menor. Es decir, yo sé que cuesta muchísimo dar este paso, ¿no? Porque al final siempre queremos pensar de que igual nosotros no nos hemos entendido, pero que es un buen padre. Pero muchas veces cuando me hablan de situaciones complejas o donde va rascando y empiezan a ver pues capítulos de a mí no me ha pegado, pero lanza cosas contra la pared o rompe cosas en casa, ¿no? Para que yo me sienta mal. O yo qué sé, o le pega al perro, que a veces no le damos suficiente atención, pero eso es muy importante. Y también porque hay una serie de conductas que van incrementando, ¿no? Esto es una escalada poco a poco. Y además porque debemos pensar que la separación o el divorcio son momentos donde incrementan estos riesgos en la violencia, ¿no? Y que por lo tanto los menores, los niños y las niñas, tienen que estar más protegidos que nunca. ¿De acuerdo? Y entonces, desde esta perspectiva de la infancia, la pregunta que nos debemos hacer es ¿en qué beneficia al menor este vínculo? Porque si la respuesta es, bueno, es que tiene derecho a tener un padre, ya, pero que sea un padre. No que sea un adulto que ejerce violencia, porque ser padre es otra cosa. Y entonces igual es mejor tener un régimen de visita restringido, un punto de encuentro o incluso que no haya visitas, ¿no? Porque el Código Civil en la actualidad dice que en situaciones de violencia se interrumpirá este régimen de visitas, ¿no? Porque se entiende que los niños tienen que estar absolutamente preservados de estas situaciones de violencia. Y cuando una mujer entonces va a pedir ayuda y se interpone una denuncia por todo esto, sí que, porque yo sé, y escuchando tu charla TED, que hablabas de un caso de Ángela Gómez que realmente marcó una línea, una diferencia, una barrera con las políticas de protección que había al menor, ¿no? Ella había puesto un montón de denuncias con la que era su anterior pareja y al final no hicieron nada y el niño fue asesinado, ¿no? por su padre. Pero realmente me viene a reflejar esto que estás diciendo, ¿no? Una mujer puede confiar en que la justicia la va a amparar, en que si ese padre es violento, no va a tener contacto con el niño para poder protegerlo. Claro, es que es difícil, ¿no? Porque este es como el gran precedente que tenemos en el Estado, ¿no? Porque se han recorrido todas las instancias judiciales y entonces ya vemos que el Estado falló protegiendo a la menor, ¿no? Em,
Pero además tenemos otros casos como el de Itziar Prats, ¿no? Que en muchas ocasiones también denunció lo que les podía ocurrir a sus hijas, ¿no? Hemos tenido un montón de casos de violencia vicaria en los últimos tiempos. Y el último ha sido este caso, ¿no? de Andalucía, donde un padre ha asesinado a sus dos hijas, que había violencia y que se llegó a un acuerdo entre las partes para que se firmara un convenio donde había visitas. Entonces, aquí la responsabilidad última es del juzgado, pero creo que también nos muestra que muchas veces se presiona a las mamás para que acepten regímenes de visitas bajo el miedo de, es que entonces quizá le dan la compartida, ¿sabes? No, Porque ¿cómo no entiendo? en plan, mira, si no aceptas este régimen de visitas, igual si entramos a juicio y no pactamos, lo que va a pasar es que os van a dar custodia compartida. Y es como, no puedes hacer esto porque si la ley lo que está diciendo es que ante claros indicios de violencia y violencia que además presenciaron las niñas, tú de repente estás afirmando que pueden visitarlos sin más, está claro que aquí Fiscalía falló, porque Fiscalía es, digamos, el representante público que se encarga de que este bien superior del menor sea algo concreto, es decir, que esté protegido. Estoy pensando también casos en los que tú decías antes, esas violencias que son en el interior de las casas, de lo que no se habla. Por ejemplo, en el caso de abusos sexuales, ¿no? Que pensaba, ostras, nada más siendo intrafamiliar, ¿cómo se hace para denunciar eso? Y si hay un momento en que estos delitos prescriben, o si tú, por ejemplo, cuando eres adulto, tú puedes denunciar a esa persona y qué pruebas se pueden... Porque claro, es la palabra de uno contra la de otro, ¿no? Mira, por suerte, casi todas las veces que me han dicho es mi palabra contra la de mi agresor, había muchísimas más cosas que rascando un poco hemos podido conseguir, ¿vale? Evidentemente, cuando es alguien cercano, quien nos agrede, tenemos muchas más dificultades porque yo creo que la gente piensa, seguro que han protegido a este niño o esta niña, ¿no? La familia debe estar a tope ahí con la criatura. Y lamentablemente muchas veces las familias lo que hacen es todo lo contrario, de no podemos decir esto porque la yaya está muy débil, cómo se lo va a tomar, ¿no? Si el abuelo ha hecho esto o si lo ha hecho el tío, ¿no? De no le podemos hacer esto a la yaya porque pobrecito, ¿no? Y es como que se acaba desprotegiendo a la víctima. Entonces yo creo que hay una serie de resistencias que son de carácter social muy fuertes en la familia, porque la idea al final es nos debemos mantener todos aquí, no decir nada y volver al momento anterior. Y que muchas veces las familias intentan imponer el silencio. Y es algo muy cruel para las víctimas, ¿no? Porque es como, si tú no me dejas hablar, ¿cómo crees que me voy a recuperar de todo esto? Y las víctimas tienen derecho a la reparación. Tienen o sea, no solamente la posibilidad, sino que tienen que tener un derecho efectivo también en el entorno para recuperarlo todo. Y eso significa también poder recuperar su familia sin su agresor. Y de otro lado, por la parte legal que también me preguntabas, por suerte la ley se reformó. En el siguiente sentido, a partir de la aprobación de la LOPIBI en el 2021, la LOPIBI es la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, y entonces lo que se hizo fue modificar la edad en que empezaban a prescribir los delitos dirigidos contra la infancia, en especial los delitos de carácter sexual. Y eso significa que en la actualidad todos los hechos ocurridos a partir de esa fecha del 2021 empiezan a prescribir a partir de los 35 años de la víctima. Eso significa que en la mayoría de delitos, pues la prescripción va de 10 a 15 años, que por lo tanto, pues a los 50 podrían todavía denunciar estos hechos, cosa que ahora mismo no ocurre con los que han sucedido, ¿no? Pues cuando la gente de nuestra edad, pues era niña, niño, pues que tienen la dificultad de la prescripción. Pero en otro sentido de las cosas hay otra dificultad que es la que decías antes también de las pruebas, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre alcanzamos la víctima ha hecho algo, ha dejado algún rastro, diarios personales de cuando eran pequeñas, dibujos, alguna profesora, primas, ¿no? Muchas veces nos encontramos con un patrón familiar de que no es la única víctima, pero es la primera en hablar.
informes psicológicos, periciales, ¿no? Porque al final también los forenses pueden sacar de forma técnica la información del cuerpo y de la mente, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de lesiones dejan un rastro en las personas. No es que no tengas nada, ¿no? Yo creo que más bien esta visión de es tu palabra contra la mía es una forma de chantaje del agresor, ¿no? De nadie te va a creer. Y en realidad yo creo que debemos como desmontar esta falacia porque vemos a la hora de la verdad que no, que las víctimas normalmente han dejado un rastro, ¿no? Lo que pasa que incluso cuando nos lo dicen las niñas, ¿no? Porque esto ha ocurrido ahora, yo que sé, tiene 5, 6, 7 años, por ejemplo, no esperemos que nos cuenten las cosas como lo haría una adulta. Debemos aprender a escuchar y a leer lo que nos dicen desde su altura del mundo, desde su visión, ¿no? Porque a veces el malestar que canalizan pues es, ya no pueden aguantar esfínteres, pesadillas, dejan de comer, ¿no? O tienen algún tipo de trastorno alimentario, se autolesionan, problemas de piel muchas veces también, ¿no? Cuestiones psicosomáticas y entonces debemos aprender a escuchar, porque yo creo que muchas veces hay papás y mamás que confunden como es que la criatura está enfadada y nos está liando aquí, ¿no? Un percal que no veas y en realidad está gritando porque necesita sacar un malestar muy concreto que tiene dentro. Y además aquí hay el problema que entonces es como, qué niña más conflictiva. Y ostras, no es una niña conflictiva, es una niña que es una víctima. Muchas gracias por explicar esto, Carla. Me iba sintiendo identificada en muchas cosas personales y además pensás que parece que no, ¿no? Pero el hecho de que cuanto antes una persona se pueda sentir acompañada, menores van a ser las consecuencias a largo plazo de eso que ya es irreparable, que es lo que has vivido, ¿no? Sea una violencia sexual o sea un maltrato. Y pensaba también en... El otro día le hablaba con una compañera, con una amiga, y me decía, yo, si me pongo a calcular el dinero que me he gastado en terapias para reparar todo esto, pues que no lo sé. O sea, ¿hay algún tipo de cosa que se pueda reclamar en cuanto a asistencia psicológica, por ejemplo, al haber vivido un tipo de violencia como esta? Pues mira, sí que se puede hacer porque de hecho en el proceso hay un apartado que son las costas y en las costas tenemos toda esta parte de qué es lo que ha necesitado la víctima para llegar hasta aquí en el proceso. Y entonces entendemos también que la terapia es una de las partes recuperables, que se entiende que al final muchas veces ni sabemos cuánto va a ser de terapia, porque igual alcanzamos a la condena, pero igual a la persona le quedan, no sé, 20 años de terapia. Entonces lo vamos calculando, porque es una cosa que no puedes tener cerrada, ¿no? ¿Y quién, digamos, se encarga de ese gasto? O sea, ¿la persona denunciada en sí es algo de lo que pagaría el Sí, Estado? es algo que de ser solvente, pues se ocupa la persona condenada. E incluso, ¿no? A veces hemos tenido procesos de reparación en casos que están prescritos, pero que hemos hecho una reparación, digamos, extrajudicial, pues con actos que la víctima quería, ¿no? Esto está prescrito, pero quiero que asumas los hechos, quiero que me pidas perdón, quiero que me dejes en paz, ¿no? Mis objetivos son estos, quiero que te ocupes de mi terapia. Y hay ocasiones en que sí, el agresor ha aceptado los hechos, ¿no? Y asumido pues las cargas y hay casos en que no. Pero además es que al final lo que tenemos que reclamar también es que el Estado se haga cargo de todo esto, ¿no? Porque al final aquí hay una desigualdad muy, muy importante que es, no es lo mismo si tú puedes ir a terapia una vez a la semana que si a ti te puede ver una psicóloga 40 minutos cada 3 meses. Porque a nivel de Totalmente. secuelas la cosa cambia absolutamente. Entonces, claro, necesitamos servicios especializados, ¿no? Una de las grandes conquistas de la ley del solo sí es sí es tener la posibilidad de tener centros de crisis de atención 24/7. Que esto significa que si antes tú sufrías un episodio en que recordabas, por ejemplo, ¿no? Porque estás en tu casa, en el salón y de repente ves, pues en la tele han hecho una serie y sale una chica con una historia muy parecida a la que sufrí yo hace
50 años, casos reales así que ocurren, ¿no? Y la señora de repente dice, ostras, pues lo que me hizo mi hermano no fue un juego, como él decía. Esto fue una agresión, ¿no? Y esa señora de repente con 80 años le entra pues una crisis de pánico muy fuerte y entonces no podemos pretender que esto se solucione con un Valium en un hospital, ¿no? Esta mujer lo que necesita 24/7 es la posibilidad de descolgar el teléfono y que el 112 le diga, pues mira, le va a atender una psicóloga especializada. Y esto existe. Esto, claro, está en desarrollo ahora mismo, ¿no? Con esta nueva ley. Y yo creo que esto es un cambio increíble. Increíble, totalmente. Porque venimos también de muchas generaciones en que la estrategia social seguida por mujeres y niños es de esto no digamos nada, porque si no lo dices es como que no existe y entonces no existe para el resto, pero para ti sí, te lo gestionas tú y es como que el problema, pues ya irás tú viendo por dónde va, ¿no? Pero claro, vemos que las generaciones más jóvenes han impugnado a la totalidad la estrategia de silencio. La estrategia es, vamos a hablar de esto. Y es por eso mismo que yo creo que nos estamos dando cuenta de 1 de cada 4 o cada 5, ¿no? Menores en el Estado ha sufrido violencia sexual antes de los 18 años. Que sepamos las estadísticas. Exacto. Porque, bueno, O si sea, hay tanta que podría gente que no lo alcanzar dice. mucho más. Claro, claro. ¿No? Porque todo esto son estimaciones, tenemos muy pocos datos y por lo tanto, pues la segmentación estadística que podemos hacer es un poco pobre. Pero es que además cuando vemos también la victimización en mujeres adultas, que nos acercamos al 58%, yo me digo, si junto las que han sido víctimas en la infancia, las que lo han sido de adultas, en el ámbito de la violencia machista, estamos hablando de una proporción endémica de la violencia. Estamos rodeadas de mujeres que en algún momento de sus vidas han soportado episodios violentos contra su cuerpo, contra su mente, por el hecho de ser o niñas o de ser mujeres. Totalmente, es así. Mira, cuando tú sabes, porque nos conocimos a través de esto, de un testimonio que yo di, que salió un pequeño reel en el 324, y a mí me empezaron a llegar muchos mensajes de muchas mujeres, sobre todo también hombres, que me hablaban de lo que habían vivido cuando eran pequeñas y pequeños. Y lo que se repetía mucho era, ostras, eres la segunda persona con quien yo comparto esto. O no lo había compartido todavía. O no me he atrevido a hablarlo. Entonces vienen muchos mensajes porque de repente tú estás viendo, ¿no? Como yo hace años, por ejemplo, a alguien que está poniendo palabras a una realidad a la cual tú todavía no la habías visto ese relato, ese storytelling, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo de una chica que me decía, claro, cuando tú explicabas el dolor que sentías en tu cuerpo, esa disociación, entonces yo comprendí y empecé a entender lo que a mí me había pasado y empecé a conectar con mi cuerpo, con memorias, ¿no? Entonces pienso, ostras, qué importante es que podamos poner voz, ¿no? Que tú también lo decías al final de la charla TED, que tengamos referentes de personas que están hablando de esto, ¿no? Porque también el otro día, entrevistando a Claudia Campillo, que ella está haciendo una labor de visibilidad de este tema enorme, pero me decía, tía, que a mí me llegan más de 100 mensajes cada día, más correos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchísima gente que necesita hablar de ello, pero que no ha encontrado el espacio donde hacerlo. Incluso esto que estás diciendo, ¿no? No saben dónde pedir ayuda. También a mí me llegan muchos mensajes de, ¿qué has hecho? En plan, ¿qué te ha ayudado? Y, por ejemplo, esta idea que tú dices, ¿no? Es que creo que es un tema importante el decir, muchas personas a mí me lo han preguntado a veces en plan más personal o también por redes sociales, porque esto lo hablarías con la familia. Digo, mira, esto es un tema tan personal de cada uno y que tiene tantas bisectrices y puntas distintas en las que tú te tienes que sentir segura para hacer esto. Pero yo, por ejemplo, esto que tú dices de que realmente se puede denunciar y que pueda haber una recompensa por todo esto, que eso es algo que realmente puede pasar, es súper importante. Absolutamente. Y mira, es que yo creo que algo importantísimo que hiciste es poner no solamente la voz, sino también la cara. Porque yo creo que durante muchas décadas las víctimas tenían como letra, tenían voz, muchas veces distorsionada, pero que tú puedas verle la cara
la expresión a una persona que te está narrando algo tan doloroso hace que para muchas personas entonces puedas conectar. Porque al final si vivimos en un sistema que invisibiliza a las víctimas, ¿no? Porque es como sientes tanta vergüenza o tanto dolor o no quieres dañar a tu familia o no quieres señalar, ¿no? Y lo que sea, de algún modo es como que sientes que no tienes derecho a hacerlo, porque si te visibilizas tú, estás como también señalando dónde está el agresor. Pero yo creo que esto es fundamental. O sea, cuando lo vi es que me pareció un gesto hiper generoso. No sé, me alegró un montón de que lo hicieras, de verdad. O sea, gracias. No, gracias a ti. O sea, para mí, creo que no fui consciente en el momento en que lo hice la repercusión personal y social que podía tener. Y hice esa entrevista temblando. Pero yo sentía que quería hacer eso. Y fíjate que yo me atreví a mostrar la cara porque esa no era la primera entrevista que hacía. Y en la primera en que me grabaron, mi cara salía borrosa, como tú dices. Debajo ponía víctima de abusos y mi voz salía distorsionada. Que este es un tema que te quería preguntar también, porque ponemos la palabra de víctima muchas veces, que creo que, no sé, es importante, ¿no? Reconocerse de, es que no fue mi culpa sobre todo, porque muchas mujeres, a mí me lo han transmitido también, es que todavía eres adulta, tienes 30, 40, 50 años, pero hay una parte de ti que sigue pensando que tú tuviste una parte de responsabilidad en eso. Entonces, ¿qué derecho tienes a pedir algo, ¿no? O a reclamar o a hablar de eso sintiéndote inocente? Totalmente. Y estoy muy a favor del uso de la palabra víctima, porque además parece que hay gente que incluso haciendo el bien dice, no les llamemos víctimas. Y es como, no, que víctima no es una identidad, víctima es un estadio, ¿no? De la evolución de la victimización. Es decir, víctima lo eres en un inicio, luego eres superviviente y luego eres viviente. Has incorporado una experiencia, ¿de acuerdo? Pero que la tienes, digamos, trabajada, ¿no? Que está contigo y que digamos que puede ser una cicatriz, pero que no es una herida. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante nombrar esto, porque también te ayuda a hacer este tránsito hacia la vivencia. Pero sí que es muy importante que la gente entienda que no se puede mirar a la infancia de esta forma tan perversa. Es que lo intento explicar de forma calmada, pero es que me hierve la sangre con esto, ¿eh? Vía libre. Que es, o sea, cuando, y esto, claro, lo he tenido que escuchar varias veces, ¿no? Es que el niño quería, o la niña quería, o la niña desea. Y es como, vale, la niña o el niño está descubriendo su cuerpo y sabe que en algunas zonas de su cuerpo pasan cosas que son distintas a las que le pasan en la nariz o en el codo. Pero eso no significa que ningún adulto jamás tenga derecho a explorar ese mundo con los niños. ¿Vale? Primero de todo porque es que los niños no pueden consentir. O sea, ni jugando, que me parece ya una perversión para confundir a la criatura terrible, de esto es como un juego, ¿no? Como si jugando, si te toco, ya no es abuso. Que Es la otra mayoría cosa. de veces se da desde ahí. Totalmente. Desde esta propuesta de juego. Totalmente, ¿no? Tengo unas cosquillas y te hago tal. O jugamos a que te toco tal parte y tú me tocas a mí, ¿no? Como dándole esa dimensión de forma como más normalizada para los niños en el juego y que entonces también es como mucho más difícil que lo identifiquen como algo sexual, lo que genera también una confusión muy grande entre la esfera sexual y la esfera, digamos, no íntima, ¿vale? Después la esfera del secreto, que también es otra muy importante, ¿no? Yo creo que o podemos hablar de que no existen los secretos en casa y que por lo tanto nos lo contamos todo, o bien que los secretos que se admiten son las sorpresas, ¿vale? Las cosas buenas, pero si el secreto te genera malestar en el cuerpo, no tiene una fecha finita en el tiempo, ¿no? Es decir, no es que te calles porque María te vamos a hacer una fiesta sorpresa y no le podemos decir nadie a nada, ¿no? Pero si al final es como, esto no se lo puedes decir nunca a nadie, aquí es que ha pasado algo, ¿no? Estos nunca son muy peligrosos en la infancia. Y entonces yo creo que debemos acompañar a las criaturas que puedan compartir con el adulto de referencia
toda esta información. Hablar del secreto es muy, muy, muy importante. Y además porque yo creo que también les debemos hablar de intimidad, ¿no? O sea, mm, yo qué sé, yo a veces pienso, o sea, les queremos educar en que nadie puede tocar su cuerpo sin su consentimiento, qué tal, no sé qué, y luego veo a niños que los desnudan al medio de la tienda, ¿no? Probándoles ropa, ¿sabes? Como, y es como, si no lo haría yo como adulta, ¿cómo se lo voy a hacer a un niño? ¿No? ¿Que tiene menos derechos que yo? ¿O qué? Me da como mucha rabia esta espera, ¿no? Porque pienso, tú como adulta dirías, ni loca, me desnudo aquí en medio de la tienda. Pero el niño que se aguante, ¿no? Que seamos más rápido. En una charla de Vicky Bernadette, yo escuché que decía algo que a mí me hizo comprender mejor esto de lo que hablas, y es que no fue hasta 1959 que se reconocieron los derechos de los niños. Antes que un niño fuera maltratado, pues ni se reconocía ni se penalizaba. De hecho, los derechos eran igual que los de los animales, ¿no? Entonces, yo cuando escucho esto pienso, ostras, y tú y yo hemos crecido en esta sociedad, ¿no? Entonces, constantemente nos estamos cuestionando cosas porque hemos crecido con un seguido de ideas en cuanto al cuidado del niño, al respeto, a cómo proteger esta vulnerabilidad, ¿no? Y he tenido que hacerme adulta para cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque también, pues, he tenido una experiencia X, igual que tú, igual que muchas personas que nos están escuchando, ¿no? Y que tenemos que estar constantemente replanteándonos eso para saber cómo podemos acompañarlas mejor a que puedan sentirse seguras y seguros para expresar lo que necesitan, ¿no? Y poner sus límites. Estás en lo cierto, es que, o sea, estoy completamente de acuerdo, porque al final, mira, creo que hay una cuestión que es, estamos acostumbrados a una visión súper adultocéntrica que consiste en que los adultos decidimos por el niño y para el niño, ¿no? Con todo. Y entonces, como bien decías, hay esta percepción de, bueno, es que no tiene tantos derechos. Y es como, no, es que es al revés, que los derechos humanos son universales, pero es que además hay unos derechos extra que le corresponden por el hecho de ser menor. Y por lo tanto, como persona vulnerable, porque está en una situación de dependencia adulta, tiene un plus. Y ese plus se tiene que proteger y se tiene que respetar. Yo creo que nos falta mucho como sociedad porque es que tenemos esa perspectiva de que parece que sea un tiempo que no existe o que no cuente. Como algo que se tiene que transitar porque, mira, naces siendo un bebé y el objetivo es ser un adulto. Y es como, ya, pero es que entre que naces y consigues ser un adulto, todo ese tiempo de entre medio tiene que significar algo de por sí, sin finalidad adulta, sino con un objetivo de niñez. No sé cómo decirlo, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que cuidar este espacio para que sea feliz. Es que no es ni una cuestión de bienestar, ¿no? Es feliz, que lo sea con todo, ¿no? De cuidados, de protección y de bienestar. Creo que nos falta información y aplicación de todo esto, ¿no? Y también pensaba un tema que yo sé que es bastante peliagudo, el agresor, ¿no? Yo pienso muchas veces, como tú has dicho, son como registros y maneras de concebir las relaciones y vínculos afectivos que se van pasando de generación en generación, ¿no? Pienso, estas personas que dicen, no, es que claro, pues el niño consentía, lo quería, digo, es que son personas que realmente no sé si habrán vivido eso y que nunca se han cuestionado realmente todo esto que estás diciendo, ¿no? Y me pregunto muchas veces porque yo estoy en una asociación, he colaborado con ellos que se llama Angel Blau, en el que también acompañan a personas que han sido agresores. Y yo he estado en conversaciones con estas personas y a mí algunos de ellos todavía me sorprendían con esta no darse cuenta de lo que estaban haciendo. Y después ver el proceso y ver el peso y la culpa y el dolor que les provocaba también, en algunos de ellos, no todos, el haber ejercido eso. No para exculpar nada, ¿no? Pero yo también he ejercido como persona, no esta violencia que yo viví, evidentemente, pero esto, ¿no? Y me planteo muchas veces lo difícil que es sostener esta culpa, este dolor, ¿no? Y lo importante que es
para las personas que lo han vivido como víctimas en su momento curarlo y para las personas que han sido agresores también hacer ese trabajo para que no se perpetúe, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos una preocupación que es que no se vuelva a repetir, ¿no? Y entonces tenemos que buscar las fórmulas que sean más útiles y más garantistas de que esto no vuelva a pasar. Sí que es verdad que aquí tenemos un montón de perfiles, ¿no? Tú lo sabes, hay pues agresores primarios, que son aquellos que solamente se fijan en niños y en niñas, y luego tenemos otro perfil de agresores que digamos que pueden tener interacciones con adultos y además buscan como un extra con las criaturas. Tenemos perfiles distintos, ¿no? Pero es que además, dentro de los dos grupos tenemos también agresores que tienen una empatía completamente anulada y que por lo tanto les da igual el sufrimiento que generen. Después hay personas que piensan que esto no hay para tanto. Yeah. Y es que lo digo también porque yo me he encontrado un poco de todo, ¿no? Personas que han estado en programas, ¿no? Porque también existe este programa pues con similares, vamos, el programa CERCLAS, ¿no? De acompañamiento a agresores sexuales que salen a la calle, que tienen como un grupo que se encarga de que tengan conductas prosociales para garantizar de que no se aíslen todavía más y que no vuelvan a hacerlo. Pero también tengo un montón de casos en que pues ingresan en prisión y a pesar de que hacer los cursos les supondrían beneficios penitenciarios, No les prefieren interesa. no hacerlo y decir, yo tengo la razón y tengo derecho a hacer esto. Wow. O sea que es como muy impactante porque te das cuenta que las motivaciones del delito son muy distintas según el perfil que tenemos delante, ¿no? Y yo que sé, claro, yo he llevado casos ya que pues con la misma víctima, ¿no? Y el mismo autor, pues que parece como si no se pudiera contener. Y claro que se puede contener, pero es que no quiere. Entonces, hay casos y casos. Me encantaría tener una fórmula mágica para resolver esta cuestión, pero es súper compleja. Pero yo sí que pienso que hay un momento en la narración, en juicio, que es como, sí que entienden lo que han hecho, pero les da igual. Pero les da igual, ¿no? Y además porque al final es como, no va a pesar lo mismo la culpa del autor que la culpa de la víctima. ¿Qué quieres decir? Que muchas veces las víctimas se sienten casi más culpables Total. por no haber dicho que no a pesar de que fueran niñas, por no haberlo contado a papá o a mamá cuando ocurrió la primera vez, por pensar cosas como sentimientos como muy infantiles de me sentía súper grande con esto, ¿no? Me sentía mayor, me sentía como libre, ¿no? Me sentía segura y eras una niña todavía. Y entonces hay como un castigo muchas veces, ¿no? Como del adolescente igual que se da cuenta de esto cuando tiene las primeras relaciones sexuales deseadas y consentidas y que mira a esa niña y la castiga, ¿no? Esa misma víctima pues necesita buscar dentro de sí la pequeña que sufrió eso para decirle esto lo hiciste tú. Y es una culpa interna muy cargante, ¿no? Y esto me duele mucho más. Porque evidentemente, ¿no? Debemos como ayudar a reprogramar la visión que el autor tiene de sí mismo para que no vuelva a hacerlo. Pero yo que me dedico a víctimas, ¿no? Y diría que soy victimóloga, ¿no? Dentro de la esfera de la criminología, es que me importa mucho más qué pasa con ellas, ¿no? Porque cuando llega al despacho, no sé, una víctima que tiene, no sé, 70 años, 70 años. y me dice, soy la primera persona de mi familia que lo dice, pero nos ha ocurrido a todas, tal, no sé qué, y no lo he podido hablar con nadie. O yo que sé, hace no mucho tuve una entrevista que yo creo que se me quedará grabada para siempre, de un señor de 66 años llorando como el niño que fue agredido. O sea, me daban ganas de abrazarle, en plan, lo siento mucho, lo siento muchísimo, ¿no? Y era como, me parecía un gesto tan generoso lo que me estaba contando, que es que creo que ese momento me sirvió más a mí que a él casi. Porque me emociono, pero es que fue como tan increíble
poderle ayudar a que hablara de algo que para él era tan necesario y de estar en un lugar donde nadie le iba a juzgar, porque solamente quería relatar qué le habían hecho sin que nadie antes creyera que era algo importante, ¿no? Porque decía, yo sí se lo dije a mi madre cuando era pequeño, se lo empecé a decir y me calló, Mm. ¿no? Y entonces entendí que de esto no tenía que hablar nunca más. Y entonces me alegré muchísimo que con el tiempo pensara que su dolor merecía ser atendido, a pesar del paso del tiempo. Gracias por compartirlo. Yo pienso muchas veces, ¿no? Y creo que es una experiencia compartida con muchas personas, el hecho de que la culpa pesa y pesa a nivel físico. O sea, es realmente algo tedioso, algo que te hace cuestionarte todo el rato, que te hace cuestionarte si tienes la culpa de las cosas, si has sido mala persona en muchos ámbitos de tu vida. Y yo recuerdo también un momento en que estaba haciendo, no sé si conoces una cosa que se llama aquajara, que te hacen como es como un baile en el agua. Ujú. Te mueven en el agua y de repente tu cuerpo empieza a soltarse, ¿no? Y yo fue un momento en que sentí en mí una sensación de inocencia y se quedó registrada en mi cuerpo precisamente porque hacía mucho tiempo que sentía que la había perdido, ¿no? Y pienso en estas personas en que por el hecho de no poder hablar de ello, perdieron esta inocencia, este sentir que en el fondo de ellas mismas no estaban haciendo algo malo, ¿no? Y que este derecho de hablar de ello y que venga alguien y te diga, te entiendo, sin juzgarte, te comprendo, te escucho y es más, en nombre de, Sí, lo siento mucho. totalmente. Porque si esa persona no te lo dijo, ya te lo digo yo, lo siento mucho. Esto es Ujú. muy, creo que es muy sanador el poder abrirse a decirlo y a recibirlo, ¿no? Absolutamente. Y además porque es que el dolor no tiene por qué caducar, ¿no? Es decir, a veces veo que hay familias que les dan mucha prisa a las criaturas para, venga, cúrate ya, que queremos volver a la normalidad y que ya has llevado mucho tiempo y que no estamos aquí para aguantar esto, ¿no? Anímate. Y es como, hostia, no se me ha ocurrido esto de animarme, ¿no? Ya me pongo bien. Y claro, cuando vienen personas con un dolor tan largo y tú puedes acompañar de alguna forma, ¿no? Y les puedes dar, pues mira, yo qué sé, o a las personas agredidas en el seno de la iglesia también, ¿no? De, bueno, pues se ha abierto una vía también de reparación, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que es súper importante que pidan perdón, que pidan perdón y también si la víctima quiere aceptarlo, ¿no? Si quiere aceptar estas disculpas. Porque al final la víctima puede decir, tú no me hables más, yo no quiero saber nada de ti, o sea, ni para pedir perdón. ¿Cómo te atreves a hablarme? Y esto es también legítimo. Pero sí que creo que es muy importante que alguien te valide tu dolor. Decir, lo que te está pasando es normal, ¿no? Y yo creo que por eso pasa algo como muy bueno cuando escuchas testimonios de las otras. Porque entonces dices, ostras, esto que te está pasando a ti, me ha pasado a mí, y yo pensaba que estaba yo chiflada porque me había hecho una peli y ahora me doy cuenta que esto es un patrón. Si esto es normal que me pase dentro de la situación tan anómala que es sufrir violencia. Totalmente. Oye, estaba pensando si hay una mujer o un hombre, una persona que nos está escuchando y se ha sentido identificado o identificada en estar viviendo una violencia como esta, ¿qué le dirías en este momento? Yo le diría que no se sienta sola porque no lo está. Igual a su alrededor no tiene las personas que puedan acompañar esto, pero que busque porque va a encontrar a alguien, alguna profesional que le va a coger la mano y va a acompañarle a hacer el trayecto que quiera hacer con esto. Que a veces puede ser el trayecto de la denuncia, pero puede ser el tratamiento psicológico o pueden ser muchas veces incluso como cuestiones muy simbólicas, ¿no? Que no tengan a ver con un vínculo terapéutico. Pero sí que entienda que aunque pase el tiempo, aunque el autor esté muerto, ¿no? La persona que le ha hecho daño esté muerta,
tiene derecho a algún tipo de reparación y que piense cuál es la suya, ¿no? Porque no para todo el mundo significa lo mismo reparar. Y le diría que, a pesar de que duela muchísimo, sigue teniendo derecho a querer ser feliz. Que esta idea de que una vez te ha pasado es como que has perdido tu oportunidad en la vida y que alguien te ha roto para siempre, es una idea no válida, porque las supervivientes nos demuestran que se puede ser feliz, que se pueden hacer un montón de cosas, y de hecho creo que solamente hace falta mirar todos los espacios donde se trabaja profesionalmente, que en muchas ocasiones son personas que han transitado este tipo de procesos y que acaban siendo profesionales expertas en acompañar a otras. Es decir, la recuperación, la reparación existe. Es una metamorfosis de víctima superviviente y eso existe. Entonces, que crean la suya porque eso puede suceder. Se puede salir de aquí. Hay una otra realidad posible y por favor que pidan ayuda. Exacto. Muchísimas gracias, Carla. Hay 2 últimas preguntas que hacemos a las invitadas de este podcast. Una es una cosa que te agradezcas profundamente a ti misma. Me pareció algo súper emocionante pensar esto. Me agradezco, como nada, haber sobrevivido. Es que pensaba, ojalá lo pudiera poner en un currículum, en plan, has pasado de víctima a ser la puta ama en esto. ¡Me encanta! ¡A ser la puta ama! En plan, a ver ahora quién tal, ¿no? Y de hecho, hace muchos años, bueno, ahora como 5 años, me asaltaron en casa mientras estaba durmiendo. ¿Qué dices? ¿Vale? 3 hombres. Y yo estaba sola con mi perra, que es una Rottweiler. Y entonces enseguida pensé, porque me han encendido las luces y tal, y pensé, no entran a robar porque les da igual que les vea. Y entonces como que me activé y pensé, tengo que luchar con todo, con todas las historias de todas las mujeres que me han explicado, que han peleado por su vida, porque es que si no me violarán aquí entre todos y me matarán en mi casa. Y me dio como un chute de adrenalina y tal que me convertí ahí, vamos, en Capitana Marvel. ¿Sabes? En plan, os voy a matar a todos si hace falta, porque mi vida va por delante. Y luego, como hablando con la psicóloga, ¿no? Porque yo pensé, qué cosa tan bruta he sentido de pensar que podía matar a alguien para protegerme. Mi psicóloga lo validó a saco y dijo algo así como, mira si es importante el proceso de recuperación que has hecho, que has sentido que tu vida valía la pena y que ante una situación así pensaste que tenías derecho a confrontar. ¿No? Porque de hecho, un problema que tenemos es que las mujeres se nos enseña que nuestros derechos son menos y que ante los derechos de otro debemos como renunciar un poquito, pero claro, aquí pensé, es que a mí me va la vida, ¿no? No sé cómo va a acabar esto, ¿no? Y entonces me sentí muy bien y luego pensé, después de salvarme la vida yo misma, ahora bien vendrá uno, se va a reír. Anda, hombre, ¿sabes? ¿Qué te has creído? ¿Y cómo terminó la cosa? Pues terminó, mira, en plan peli, ¿eh? O sea, al diario local haciendo una pieza ahí en plan heroína, tal, no sé qué. Llegaron tardísimo 5 coches, patrulla y una furgoneta de la Arro. Y todo terminó que yo lo encerré entre 2 puertas y estaba cerrado bajo llave. ¿Qué dices? Y como eso era casa de mi abuela, tenía como 5 cerrojos y el tío le pegaba patadas a la puerta y no cedía la puerta, cedía la pared. Y entonces la moza de escuadra me dijo, suelta el cuchillo, porque yo estaba ahí con un cuchillo el más tocho que encontré, y me dio la porra extensible y me dijo, le das en la cabeza si entra. Y entonces cuando ya estaba en la calle y tal, lo estaban pues esposando y tal de espaldas, y entonces me acerqué y porque necesitaba ver quién era. Y le taparon la cara, ¿no? Con una bota. Y yo le dije, no, mírame bien, que esta es la cara de la tía que te va a joder la vida. Y efectivamente, luego pues, fui a comisaría, puse una denuncia, hubo un proceso, ¿no? Y terminó muy mal para él. Porque, claro, pero has dicho que eran 3 o era uno. eran 3. Primero encontré a este, que lo detuvieron al momento, y luego al cabo de unos días reconocí a otro por la calle, le eché una foto y se la llevé a la policía.
Wow, pero que entonces querían robar en tu casa. No sé qué querían y seguramente pues no lo sabremos nunca. Me encanta esto que dices porque una cosa que nos ha pasado, haya vivido una persona maltrato o abuso sexual, es la represión de la rabia. Esto que dices, ¿no? Totalmente. Entonces, ese momento en que Esto tú es crucial. sientes eso y lo sientes en todo tu ser, porque es una sensación física de estoy enraizada en la tierra, siento Sí. mis piernas fuertes y aquí estoy yo haciéndome hueco y espacio y Total. protegiendo mi vida, como tú Y yo decías, valgo, ¿no? ¿no? Yo tengo un valor, ¿no? Mi valía interna de yo me valido y yo tengo que protegerme, ¿no? Y puedo hacerlo. E incluso es como, soy esa misma que no se pudo proteger en su día y ahora sí. Es que me pareció, vamos, reparador, pero a unos niveles brutal. Gracias por compartirlo también. Gracias. No sé si lo vas a enlazar, pero hay también una última pregunta que si tuvieras que tener una conversación incómoda con una persona que puede ser un personaje ficticio, alguien que conozcas, que no, ¿quién sería y qué le dirías? Mira, he pensado que habría unos cuantos, pero he escogido a Simone de Beauvoir por haber firmado el manifiesto pro pederastia, digamos, de Francia de los años 70, de toda esta colección de intelectuales, ¿no? Que decían que los niños tenían derecho a experimentar la libertad sexual y que el puritanismo, ¿no? Se estaba filtrando en la sexualidad y todo esto, porque me parece una visión muy perversa y porque entre los firmantes había pederastas Mm. y no deja de ser una red de apoyo entre intelectuales para darle forma teórica a algo que estaba mal. Y como eran sus amigos, ¿no? Al final se teje esta protección intelectual, ¿no? Teórica, para dar un manto de inocencia a lo que está claramente mal. Y además porque creo que a día de hoy esto sigue pasando y que estas mismas personas no aceptan estas conversaciones incómodas, ¿no? Porque yo creo que hay muchas teorías en torno a la sexualidad, en torno al consentimiento, que no sostienen el diálogo, que sostienen solamente el monólogo, ¿no? Y entonces cuando tienen estos espacios de comunicación, sí que lanzan, ¿no? Como, bueno, las niñas las tenemos que empoderar, ¿no? Para que sepan lo que quieren sexualmente y que puedan decir que no. ¿Tú te crees que una niña tiene que hacer esto? Una niña tiene que vivir libre de violencias, no se tiene que exponer a tus rollos de tus amigos pedófilos y pederastas como para que llegue a decir que no. ¿De acuerdo? Y además, porque es que al final pienso, ¿por qué aceptamos, ¿no? Como con tanta facilidad estas teorías como idealistas en el sentido de, si solo te lo tienes que mirar de otra forma, porque entonces si lo miras de otra forma el problema desaparece, ¿no? Y es como, no, es que la violencia no es, no estés triste, porque estás triste, ¿no? No, es que esto está objetivamente mal, esto genera lesiones en las personas que lo sufren, ¿de acuerdo? Y si no las sufren es porque seguramente ya han sufrido victimización anteriormente y ni lo pueden identificar. No hay una forma buena de tomarse la violencia sexual para salir sin lesión de ahí, ¿no? Es que últimamente veo cómo están saliendo, ¿no? Estas tesis nuevamente como súper perversas que siempre beben, ¿no? Como de esta intelectualidad francesa. Como por ejemplo. Pues mira, como con rollos muy difusos de la pseudoizquierda a veces incluso, ¿no? Y es como, ¿cómo puedes pensar que esto es libertad? ¿Cómo puedes pensar que esto es algo protector, que es algo garantista, ¿no? Y que no tiene nada que ver con una óptica puritanista, porque proteger a la infancia y proteger el consentimiento me parece precisamente la mejor forma de blindar algo tan increíble, tan importante para los humanos como es la sexualidad, ¿no? Para las adultas el consentimiento es algo móvil. Tú puedes negociar las prácticas. Igual en un primer momento no quieres llegar hasta el final y luego puede que sí. Y puedes mover este consentimiento, ¿no? No es algo estático. Pero cuando estamos hablando de infancia, yo creo que debemos tener una regla general blindada, que es que no puede haber ningún tipo de consentimiento entre adultos y niños, ¿no? Y que estos movimientos, ¿no? Que aparecen cada X, como de rebajar, ¿no? La edad del consentimiento. Y es como, otra vez, vamos a hablar de lo mismo otra vez.
la verdad es que es como para tener un cara a cara y... Porque por un lado me gustaría como entender o sea, la verdad íntima por la que lo hacen, que no creo que sea un tema intelectual, porque esto no es un debate teleológico en relación a algo tan fundamental como la sexualidad, sino que yo creo que muchas veces es más un escudo que no una teoría. Mira, si te contara, yo he escuchado cosas como un vídeo por Instagram una vez de una persona, no sé qué se dedica exactamente, pero mundo espiritual, que decía algo así como las personas, los niños que han vivido abuso sexual Ay, ya infantil. sé quién es. ¿Sí? Bueno, no lo digamos, no hace falta, No lo después me lo digamos. dices. Pero el Sí, mensaje era, claro, es que estos niños pues es que tenían una energía sexual muy fuerte, entonces causaban un efecto de atracción como un imán, ¿no? Y yo cuando lo escuchaba pensaba, es que primero antes de decir, pues voy a decir, esta mierda, pregúntate a quién les sirve. Porque a las personas que totalmente. lo han Es que ahí está vivido, la clave. las personas que lo han vivido, al escuchar esto, lo único que van a hacer es sentirse más culpables por la libre expresión de su energía vital y de su sexualidad, que no ha sido protegida por el adulto que tenía que haber tenido la conciencia y la protección del menor. Entonces, tus teorías místicas, que no sé. Métetelas por donde te quepan, tú sola ahí en tu mundo, o sea, es que la Es que clave ni que es fuera verdad, esta. es innecesario absolutamente. Es O que no sea, lo es es, que o sea, básicamente primero porque no lo es, ¿no? Y porque a veces yo creo que, a ver cómo lo digo sin insultar, ¿eh? Pero creo que hay un tema que es que de repente, como se habla muchísimo de violencia, es como todo el mundo ha encontrado una brecha ahí para soltar su movida sin tener como ninguna capacitación, que no digo que sea arreglada en plan petapim, petapam de la uni, no, sino como tener una formación de hay una coherencia en tu discurso, ¿vale? Como para que puedas entender que esto lo van a escuchar potencialmente las personas que lo han sufrido y potencialmente las personas que lo han hecho. O sea, ¿tú qué crees que va a pasar con los agresores que escuchen esto? Van a decir, ah, hostia, pues es verdad, si es que el niño quería. es súper peligroso, es muy peligroso. En la cuenta de putos espirituales, no sé si la conoces en No, Instagram, bueno, pero tiene buena te la pinta. recomiendo, te la recomiendo. Él habla bastante de esto, ¿no? Del daño que ha hecho este discurso pseudo espiritual, que se supone que está por encima, incluso muchas veces, de la moral, de según qué cosas, ¿no? Y encuentra esa brecha a veces del gurú y estos discursos que creo que, Qué guay esto de como la brecha del gurú. la brecha del Está gurú. muy bien. Sí, porque es como, Porque es claro, esto, sí, sí. claro, De como tú me es estás todo, diciendo esto y ahora me dices, aquí ha pasado un gap, claro, ¿no? porque todo es uno, todo cabe, o sea, no hay bien ni mal, entonces, ¿sabes? Y esto también me molesta un poco porque creo que es importante hablar de esto, como tú dices, para identificarlo también. Sí, es que este tema de absolución mundial indefinida, ¿no? De es culpa de todos, no es culpa de nadie, tal. No, cuando la gente me dice cosas como, bueno, es que todos tenemos nuestras cosas, ¿eh? A ver, yo tendré mis cosas, pero yo no he agredido sexualmente a nadie. O sea, es como, em, Hay a- matices. claro, ¿no? Entre no decirte buenos días cuando paso porque tengo un mal día, ¿no? Y agredirte, pues creo que ahí hay un tema, ¿no? Y que tenemos que ser claros también porque eso implica que el resto de personas que no son ni la víctima ni el agresor se tienen que posicionar. O sea, me parece que es como un discurso muy cómodo para el entorno. Creo que ese es el En punto. plan, Ese es hostia, cómodo para quién es cómodo el pues sí, discurso, a quién beneficia. sí, yo no tengo que hacer nada. Porque al final, pues un poco zorra sí queda la niña, Mm. ¿no? Entonces, claro, es que esto no puede ser. Y después, porque ahora que pensaba también, vi una vez un perfil que decía algo así, que le puso una queja en el colegio de psicología por intrusismo, porque además, bueno, era como, decía que era psicóloga, pero no era tal, no sé qué, pero además es que terminaba diciendo unas cosas que eran horribles. Y decía algo así como que si un niño o una niña se ofrendaba era porque en la línea materna había habido algún episodio de violencia anterior y que se estaba ofrendando para sanar el vínculo familiar. Y claro, yo es que pensé, es que, o sea, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo no te da vergüenza decir esto? ¿En qué momento se te ha ocurrido? Y además una persona con miles y miles y miles de seguidores, ¿eh? Hay que ir con cuidado.
hay que ir con cuidado con este tipo de discursos. Sí, y porque además luego nos encontramos cosas, o sea, en los casos que llevo, me he encontrado cosas tan absolutamente frikis y dañinas que yo qué sé, incluso las víctimas desde su vulnerabilidad piensan, pues mira, he ido a terapia y me he dado cuenta que no puedo sostener ¿no? entrevistas con una psicóloga y hacer terapia de forma regular porque me duele tantísimo que no puedo. ¿No? Y a veces buscan como cosas alternativas. Y dentro de estas alternativas a veces hay cosas que son súper bonitas y hay cosas que son auténticas barbaridades, ¿no? Y me he encontrado, pues, por supuesto, de terapeutas que no se sabe ni terapeuta de qué, ¿vale? De qué es la terapia, que por supuesto no pagan impuestos ni nada que se le parezca, ¿no? Porque esto está al margen del mundo. Que por supuesto no te van a hacer un informe el día de mañana, ¿vale? Porque, ¿qué te van a decir? No he declarado el dinero, no tengo ningún título habilitante tal, y de repente dejan tirada a la víctima cuando ya decide denunciar. Y es como el daño que le estás haciendo diciendo que eres sanadora de no sé qué, o sanador, o terapeuta especialista en tal, y que luego, cuando está plantando batalla, le dices, no, pero es que no te puedo defender, no voy a ir al juicio a declarar por ti, porque es que esto no es nada. O sea, esto no es nada. En plan, le estás diciendo que la terapia que le has vendido. Estos son casos reales que tú te has encontrado, entiendo. Casos reales, así. O sea, le has metido un atraco a la víctima, pero además le estás diciendo que el vínculo que teníais del tipo que fuera es falso. Totalmente. Porque la verdad le dejas tirado ahí. Y entonces es como, se tiene que ir con mucho cuidado a la hora de escoger también terapeutas. Porque es un mundo como bastante dado a malas praxis. Y es que ya te digo, no estoy hablando ni tan siquiera, ¿no? Que es, si yo puedo escoger, ¿no? A nivel judicial, te diría, vete con un psicólogo clínico porque te va a hacer un buen informe y tal. Pero yo puedo entender que tú necesitas, ¿no? Otro tipo de terapeuta, pero que va a tener una formación, digamos, sólida detrás, ¿no? Para hacer esto, porque cuando empiezan con esto de, es que estás sanando lo que le ocurrió a tu madre y tal, y es como, mira, que tu abuelo te agrediera sexualmente no tiene nada que ver con la sanación de tu madre. O sea, si tu madre no se ha sanado, igual la pregunta es por qué no te puedo proteger si le pasó esto a ella. Pero no tiene nada que ver como que tú estés reparando, vamos, las ancestras de 4 generaciones. Porque tampoco no puedes cargar con tanta culpa. No puedes cargar con tanta culpa. Es que faltaría más. Creo que hemos puesto, no sé si caben más verdades incómodas, iba a decir de encima de la mesa, pero como no tenemos mesa, encima del sofá, pero creo que están aquí como bien puestas todas. Muchísimas gracias, de verdad, Carla. Es todo un placer. Me gustaría seguir conversando contigo, será en otro momento. Y como siempre decimos en este espacio, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Porque sí que a veces nos llevan a sitios que nos tocan y nos mueven, pero creo que siempre nos amplían la perspectiva de las cosas y nos hacen más ricos y más ricas. Y por cierto, también tengo que decir, para las personas que escucháis el podcast, que dentro de poco tiempo, el día 20 de abril, vamos a hacer un podcast en directo con mi partner in crime, con mi socia que se llama Ana Rosell, en este mismo estudio donde estamos ahora, que se llama Here Comes the Sound, y va a ser un podcast abierto, con público, con interacción con las personas, y esperamos que podáis venir. Sé que es en Barcelona y que, bueno, a muchas de vosotras y vosotros os queda un poco lejos, pero a los que vengáis será un placer veros, abrazaros, porque a veces, bueno, estamos aquí, en un espacio, estamos ahora mismo tú y yo conversando, pero a mí una de las cosas que más me llenan del podcast es de escuchar después los feedbacks de las personas que han escuchado con los episodios, ¿no? Entonces, esto poder co-crearlo junto con la gente en directo va a ser muy, muy chulo. Además, hemos preparado cosas muy divertidas con Ana, juegos, espacio de encuentro y de networking. Así que, bueno, sacaremos las entradas de aquí a poco. Estad atentos y atentas. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.